Meso, pero saluda Fiorella Vivar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido polémica durante toda esta semana. El tema es la publicidad engañosa, pero en realidad nosotros lo que queremos es saber cómo proteger al consumidor y quién en nuestro país está protegiendo precisamente a los consumidores. Para eso hemos invitado hoy a Matilde Schwab. Ella es directora del Centro de Liderazgo, Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, es administradora y tiene una alta experiencia en marketing. También tenemos a Gianfranco Iparraguirre, él es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, es un especialista en Derecho Económico y con él vamos a conversar precisamente sobre el tema de publicidad engañosa, pero vamos a abrir un poco más el marco para poder entender qué hay más allá. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender con publicidad engañosa? ¿Cuándo se comete el delito y cuándo no? A ver, uno será el enfoque netamente legal, pero si nos remitimos a las normas, ¿no? Y las normas de protección al consumidor lo establecen claramente, que la publicidad y toda información dirigida al consumidor tiene que dar una información suficiente, relevante, completa, que dé una imagen verdadera de lo que es el producto que en ese caso se está informando. Es decir, no debe inducir error, y eso significa ni por omisión, ni por poner información que no es real, que no coincide con las características del producto. Entonces, lo que yo veo en las etiquetas tiene que ser lo que hay dentro. Y en el caso concreto de la leche, ese ha sido el tema, que lo que se dice en la etiqueta no es lo que el consumidor espera. El consumidor espera una leche y, dadas las características que tiene el producto, no cumple con las características que están ya definidas, ¿verdad?, en los reglamentos pertinentes. Entonces ha habido un engaño al consumidor. O sea, publicidad engañosa también es cuando una marca induce al error, así no lo engañe fielmente, digamos. Exactamente, o sea, es que el engaño no es solamente decir explícitamente algo que no es correcto, es inducir al error. Y tú llevas al error no solamente por lo que dices, llevas al error por lo que no dices, por la forma que lo dices, por el ambiente donde sale el mensaje, por los colores que puede tener. Y en este caso particular, bastaba con ver, ¿no?, las figuras que habían en la etiqueta para creer que se trataba de leche y parece que no es leche. Entonces, eso es error. Y además, tienen que contemplar los anunciantes cómo ponen la información. ¿En quién tienen que pensar cuando ponen la información? Obviamente en el receptor de la información, en el que va a comprar el producto. Se supone que la etiqueta debe ayudar a que el consumidor tome decisiones informadas. ¿Y qué cosas son informadas? Que contenga todo lo que es relevante para mi decisión. El tema es quién decide lo que es relevante. ¿Cómo el que pone la etiqueta o el que le hace decide lo relevante? Hay un tema que es de obligación, ¿no es cierto? Ya tú hablarás seguro de rotulado, lo que tiene que tener un producto, ¿no?, por ley. Pero si yo soy el proveedor y voy dirigido a mi cliente, yo estoy pensando en mi cliente, ¿verdad? Si mi cliente no entiende el idioma castellano, le tengo que dar en su idioma, para lo más elemental, ¿verdad? Si no sabe leer, y fue un tema justamente con las leches hace años, ¿no?, que se vende una fórmula de leche a población que era y no sabía leer, ¿no?, y no sabía que había que hervir el agua y por lo tanto hubo casos fatales. Entonces tienes que adecuarte a tu mercado, a tu público. Entonces, cuando uno ve estas etiquetas, dice, ¿realmente han querido ayudar al consumidor a tomar una decisión informada? ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿a quién va dirigido y cuáles son los propósitos de fondo? Y es un tema de marketing que después ya te comentaremos. ¿Cuál es el propósito de presentar esta información y de esta manera? Y más allá, ya después entraremos en temas legales que son los que tú manejas, es ¿qué dice la norma? O sea, ¿qué es lo que debe guiar a los proveedores cuando hacen una etiqueta? Obviamente lo legal, ¿no es cierto? Hay una norma de protección al consumidor, pero que es general, que te dice que tiene derecho a la información oportuna, completa, relevante y que no induzca error. Pero luego hay un reglamento, que ese es otro tema, ¿verdad? Porque hay aspectos que tienen que ser reflejados en un reglamento. El tema de los organismos genéticamente modificados está contemplado en la ley de protección al consumidor, pero está durmiendo el sueño de los justos, ¿no?, el reglamento que permite que se aplique. Entonces, letra muerta. Y concretamente en este caso da la casualidad que tiene ese componente. Es otro tema más. Es relevante y ahí viene el tema. ¿Quién decide que es relevante? Oye, probablemente para muchos no lo sea. Para mí personalmente y para otros consumidores sí puede ser relevante.
y no decidas tú lo que debe ser, déjame que yo decida. Gianfranco, precisamente, ¿qué dice la norma? ¿Cómo ya los proveedores para precisamente no caer en error? A ver, efectivamente, un poco en la línea de lo que venía comentando Matilde, nosotros en el Perú tenemos una regulación publicitaria que está contenida en una norma específica, que es el Decreto Legislativo 1044, y que establece dentro de una serie de disposiciones la obligación de los consumidores de los proveedores a no engañar a través de su publicidad. La forma de cometer actos de engaño puede realizarse sea a través de información falsa, sea a través de omisión de información importante, relevante, necesaria para tomar una decisión, o la inducción a error a los consumidores, como bien señalaba Matilde. Tenemos esta norma que lleva ya muchos años en nuestro país y que definitivamente debe ser observada por todas las empresas que hacen publicidad. No solamente en sectores del lácteo, sino en general. Y han habido muchos casos a lo largo del tiempo en los cuales el INDECOPI, que es la entidad destinada a supervisar y a aplicar el cumplimiento por parte de las empresas de esta regulación, en los cuales se ha detectado la difusión de publicidad engañosa porque de alguna manera orientaba al consumidor a tomar una decisión de consumo sobre la base de información que no necesariamente era correcta, ¿no? Casos en los cuales hemos podido ver publicidad engañosa, típicos casos en los cuales vendían estas cremas reductoras que no necesariamente reducían nada, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales jugos de frutas que no necesariamente tenían néctar o no tenían fruta, ¿no? En fin, a lo largo de la regulación, del desarrollo de la regulación publicitaria, hemos podido ver diversos elementos en los cuales efectivamente el proveedor no ha cumplido con esta norma. Ahora, lo cierto es que dentro de la regulación publicitaria y dentro de los actos de engaño, dentro de la regulación existente para evitar publicidad engañosa, hay una obligación muy importante que recae en los consumidores, y es que en los proveedores, y es que el proveedor que va a hacer una publicidad, ¿no?, tiene que sustentar de forma previa y tener el sustento previo de lo que va a decir. Es decir, antes de emitir una publicidad en el mercado, la empresa que difunde esta publicidad tiene que tener todos los elementos que acrediten que pueda probar lo que dice. Claro, que la afirmación que está diciendo, en cuanto a afirmaciones objetivas, ojo, no afirmaciones subjetivas, ¿no? Sino afirmaciones que sean mensurables, que sean medibles. Por ejemplo, yo tengo una bebida gaseosa que tiene medio litro de contenido. Vamos, un ejemplo muy sencillo. Mídelo. Entonces, esa es una afirmación objetiva. Sale el competidor y dice, no, yo vendo por el mismo precio una bebida gaseosa con 700 mililitros. Pues efectivamente, hay una ventaja competitiva y esa afirmación publicitaria tiene que ser sustentada de manera previa a difundirla en el mercado. Y esa es una responsabilidad que recae en los empresarios, definitivamente, en las empresas que quieren hacer publicidad. Y era un poco la pregunta y lo que transmitía Matilde, ¿no? ¿A quién le corresponde finalmente la protección al consumidor y el desarrollo de una publicidad correcta? Yo creo que estamos involucrados varios ejes, no solamente no solamente el Estado como supervisor, sino también dentro de eso estamos los que hacemos empresa y estamos también los propios consumidores. Debemos estar vigilantes de lo que sucede y el empresario debe de tomar pues también una posición de decir, oye, yo tengo que cuidar a mi consumidor, a mi mercado, ¿no? Entonces, que es algo, creo yo, que trasciende ya, y es una conducta que trasciende a la propia norma. Es un tema de cultura empresarial, de cultura de mercado, que esté destinada a el cumplimiento de esta norma. Regulación hay. Regulación existe, la regulación funciona. Durante años se han detectado prácticas anticompetitivas en este sentido, ¿cierto?, desleales. Pero siguen existiendo este tipo de problemas como el que hemos visto durante esta semana. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿De dónde parte mejorar esta protección? Mati, tú nos comentabas un tema muy importante que es sobre el tema de reputación de marca, ¿no? ¿Cómo queda una marca luego de este tipo de escándalos? ¿Cómo se aprovecha la marca, podríamos decir?
para inducir... Claro, al eso sí comentábamos ahora justamente, Sí. y le digo, ¿y sabes qué? No se trata de cualquier marca. Sabemos que la marca, o sea, si yo saco una leche en este momento al mercado, ¿quién me la va a comprar? Pero si la misma leche con las mismas características la saca con una marca de estas, la gente los consume a ojos cerrados porque es la marca. La marca te da respaldo. Y una de las cosas que preocupa es, y por eso es que también hay esa indignación pública, es que te sientes defraudado. O sea, yo creía pues en esta marca. Y cualquier cosa que saque esta marca para mí significa bueno. Es más, sale de la primera en el ranking de reputación. No de reputación, sino quién la empresa más responsable. Y en recordación espontánea sale esta marca. Entonces, la gente realmente confía en la marca, porque esa es una manera de facilitarte la decisión, ¿o no? Tú tienes en el mercado, no sé, un reloj, por ejemplo. Pues yo no sé de relojes o de computadoras, no sé nada. Entonces me voy por algo que me da tranquilidad, que es el respaldo de la marca. Entonces uno dice, acá hay un tema, ese aprovechamiento de esa lealtad del público hacia la marca que también ha jugado su rol. Entonces, ahora, el tema etiquetado es bien complejo. Y te digo que justo de casualidad nosotros en la universidad hemos empezado un tallercito justamente con estudiantes. Y si me están escuchando, que venga más, pero estamos con un grupo pequeño a nivel de piloto. Y justamente estudiando el etiquetado. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis detrás y que viene justamente por estos encuentros que hay entre grupos de interés diferentes. En este momento lo que es el etiquetado, hasta donde yo sé, porque ya vamos a ver los resultados, no se rige efectivamente por la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya? Sino tiene otras especificaciones y de acuerdo a lo que es nuestra hipótesis, que para la industria eso está bien y no estaría bien más bien adaptarse a las normas de la Panamericana de Salud porque saldría perdiendo el consumidor. O sea, no sería bueno para él, lo va a confundir y es cierto que más información no es mejor. No necesariamente. Entonces, estamos confundidos porque, claro, mira una etiqueta y vas a ver todo lo que tiene. ¿Cuánto entendemos de la etiqueta? ¿Y cómo tomo yo la decisión? Eso es lo que estamos estudiando en el taller, para ver efectivamente si la forma como se están etiquetando los productos ayuda al consumidor a su decisión, ¿ya? O si es la mejor forma la de la Panamericana. Y si no es ninguna de ellas, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Una cosa que sí es interesante, y acá te mostraba unas fotos porque eso no lo he inventado yo. He estado en Chile hace poco y me sorprendió, ¿verdad? Fui a comprar unos chocolatitos y dije, uy, ¿qué pasó acá? Todos los chocolates tienen tres bolas. O bien exactamente son hexágonos. Son creo. como unos ¿No? cartelitos, ¿no? Y tienen tres, que dice, y con fondo negro y letras blancas. Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en calorías. No te prohíben el chocolate. Ahí está. No quiero poner acá, pero hay una marca también de un producto peruano que se vende acá y se vende allá. Mismo producto, misma marca, mismo contenido. Pero el de allá le han agregado las tres bolitas. Mismo producto. No te digo más. Estos chocolates lo encontré en una tienda en Chile que también la hay acá, pero acá no existe eso. Entonces yo digo, y si a eso le sumas que todo este tema ha reventado en Panamá, no ha reventado en Perú. Que el otro tema de los medicamentos, ¿dónde reventó? En Chile. Y el tema de los papeles, ¿dónde reventó? Colombia. Y la corrupción, ¿dónde reventó? Y entonces dices, aquí en Perú no pasa nada. Yo retomo esto y quiero ligarlo un poco porque es bien interesante lo que nos dices, Matilde, con el tema de reputación empresarial. En el proceso competitivo, cuando una empresa ingresa a competir al mercado, lo que busca es diferenciarse de su competencia. ¿Y a través de qué elementos uno se diferencia de su competencia? A través de dos cosas principalmente: calidad y precio, ¿cierto? Empiezas ahí a construir tu marca, empiezas a ganar reputación en el mercado. Pasa el tiempo y tienes una reputación, ¿no es cierto?, importante que transmite al consumidor, ¿no?, esa confianza, ¿no? Empezamos a ver casos como este que de alguna manera podrían hacer dudar un poco a los consumidores respecto de esta confianza. En definitiva, es lo que hemos visto y rescatado en redes sociales. Y de pronto vienen ejemplos como el que nos comentas, ¿no? Como una regulación en otro país establece la posibilidad de presentar cierta información relevante, importante, como un producto que tiene un alto contenido en grasas o que puede tener ciertas características que le permiten al consumidor tomar la decisión de si lo compra o no. Se informa. Es una buena práctica. Tú mencionabas en la conversación que teníamos antes de estar en cámaras, algo bien interesante que era lo que sucedía en el sector financiero.
Como por ejemplo el sector financiero se empezó a dar cuenta de que necesitaba hablar claro, ¿no? Claro. De transmitir un producto que de por sí es complejo, como es el producto financiero, Sí. transmitir información de forma clara a sus consumidores. ¿Para qué? Para evitar estas contingencias continuas que tenían los consumidores respecto del producto bancario, de los reclamos que se daban en el sector financiero, y acercarlos y consolidar esa confianza. Porque definitivamente las que generalmente son de ese tipo, ¿no? Y sociales, y ambientales. Entonces tienes que trabajar esos riesgos. Entonces, a ver, si yo estoy en alimentos, por ejemplo, un riesgo que se nota es la obesidad, por exceso. Por ejemplo. ¿Ok? Yo no quiero, si soy vendedor o proveedor o fabricante de alimentos, yo no estoy trabajando para tener una población de obesos, obviamente, como tampoco las bebidas gaseosas o que desarrollen diabetes, ni las bebidas alcohólicas que tener alcohólicos. Por supuesto que no, pero son riesgos. Así es. Entonces, si yo veo que hay estos riesgos, ¿verdad? Tengo que manejarlo. El ejemplo que tú dices del sector financiero. Claro que hay riesgo de sobreendeudamiento. Totalmente. Yo no quiero tener gente sobreendeudada que no me pueda pagar y que salga del mercado. No me conviene tampoco. Para nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay un tema fuerte de educación porque también nosotros, los consumidores, no estamos poniendo nuestra parte. ¿Cómo es posible que esto no haya habido nada previo? Sí ha habido algo previo. Y nadie se ha movido. Ha tenido que reventar en otro país para que nos indignemos. O sea, ¿qué pasa con el Perú? Hay preguntas del público precisamente que nos está viendo. Lady Valencia pregunta, ¿a qué otras entidades puede recurrir el consumidor que no sea Indecopi? Karina Díaz nos dice, pero la norma al parecer está de adorno, la publicidad engañosa es de siempre, Indecopi, Nacal están de nombre, cuando el oficio podrían hacer cumplir la norma. El consumidor cree de buena fe lo que ve. ¿Qué pueden opinar sobre eso? A ver, Por favor. bueno, el consumidor Se va la efectivamente cree lo que ve, no tiene por qué ser experto, no se pretenda que él interprete y me vaya yo a consultarle a un experto qué significa el E407, ¿verdad? Y no me voy a entrar en todos los antes que tienen los productos porque me voy a otro tema también gordo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ¿qué puede hacer? Hay instituciones, o sea, el Indecopi obviamente es una y no tiene por qué ser costosa porque tú puedes entras a la página web y puedes poner tu denuncia ahí o tu reclamo y si está todo documentado ellos lo procesan. Pero tienes también las organizaciones de consumidores. Lo que pasa es que el consumidor se queja cuando hay estas situaciones, pero no es proactivo en general. Entonces yo te digo, por ejemplo, bueno, yo no soy una consumidora típica para comenzar porque yo siempre ando investigando el mercado ¿y qué sucede? Cuando yo veo temas que afectan a gran cantidad de gente, pero que la gente no se va a mover, porque ¿sabes qué? Qué flojera, no entiendo, no lo sé, muy costoso, no vale la pena y no voy a conseguir nada. Entonces la gente no lo hace porque piensa rápidamente todo eso. Entonces, como yo conozco los canales, yo documento esto, se lo doy a una asociación de consumidores, lo analiza, lo estudia y si es importante, lo toma de oficio. Y lo interesante, yo sí les puedo decir, es que mis alumnos se ríen cuando les cuento mis cuentos de cosas que he podido cambiar, porque sí, me demuestra que cuando uno es proactivo sí puedes cambiar, pero tienes que coger tus batallas, porque si no te pasaría, yo no podría hacer otra cosa que estar ahí vigilando el mercado. Sí, efectivamente. ¿No es cierto? Hay organismos que vigilan. El Indecopi es un organismo, pero tampoco pensemos que el Indecopi va a estar al costado mío en cada transacción que realizo a diario. ¿Cuántas transacciones realizamos cada uno? Imposible. Y además el Indecopi definitivamente es la entidad encargada de supervisar el mercado y lamentablemente en los últimos años, hay que decirlo, al Indecopi en vez de ayudarlo desde el punto de vista gubernamental, se le ha ido cargando con más y más obligaciones. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo y que parece que va a ser finalmente se va a convertir en ley, en el cual obligaría al Indecopi a resolver, a recibir todos los reclamos que se presenten en el mercado, lo cual sería una locura. Y ese trabajo de supervisión quedaría, un poco más de lado porque va a tener que recibir reclamos de todos los sectores. Definitivamente eso no es eficiente. Ahora, ¿cómo hacemos para ayudar al Indecopi? Yo creería, y en la misma línea de lo que veníamos hablando, gestión empresarial, que el futuro del derecho de consumo es el compliance. Son los programas de compliance, empezar a desarrollar una cultura de compliance en las empresas. Definitivamente el trabajo que nace desde el sector privado para ayudar al sector público va a ser una herramienta importante para evitar ese tipo de problemas. Tú tienes mucha experiencia en el tema de análisis de compliance y no sé si coincides conmigo. Sí, totalmente, en esto, totalmente, ¿no? Se requiere, mucha educación y trabajo desde la sociedad civil, que es lo que nosotros como universidad tratamos de aportar.
efectivamente no basta quejarse y echarle todo. El Indecopi, como digo, tiene su función y quizás esta es una buena señal para decirle, oye, entra más a la educación y a la prevención. Yo no quiero tener más casos, quiero tener menos casos. Efectivamente. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros mismos primero conocemos nuestros derechos, ¿no? Y podemos identificar, estamos alertas en el mercado y no solamente uno o dos reclamamos y les ponemos, los llamamos la atención, sino todos hacemos eso, la cosa cambia. Pero también Totalmente hay un tema de regulación que es cierto. Bueno, es cierto que también entra a tallar la corrupción. Pero cuando tú vas a otros países, y yo ponía el ejemplo, por ejemplo, en Londres, tú vas por la calle, bueno, si botas una cascarita de algo, una multa de 80 libras, si no te la libras, no te vale la redundancia, aunque le pidas perdón. El caso de un señor que se le cayó un pedacito de una cáscara y viene un guardián de la ley y le dice, señor, 80 libras de multa. Dijo, pero se me ha caído, lo recogió, lo siento, pero igual va a su igual multa. la multa. Bueno, ¿No? eso fue un exceso que terminó después en la corte, pero el hecho es que se cumplen. Entonces, ¿qué pasa? La presunción de inocencia. Yo no puedo estar viendo cada transacción que se realiza, pero tengo unas normas claras y que se cumplen y el castigo fuerte. El castigo tiene que ser disuasivo. Entonces, yo creo en ti. ¿No es cierto? Tú puedes no pagar 20 veces tu metro, claro, pero en una que te agarró no hay misericordia. Claro, pero si acá se sabe que siempre hay un precio para todo, no sirve para nada la ley. No es cuestión de dar leyes. Tiene que ir de la mano la educación, la fiscalización, la regulación, ¿no? Y más gente que haga masa crítica realmente los consumidores. Y debemos, creo yo, tomar esta discusión que hemos tenido en estos días como punto de partida para eso, para empezar a construir en eso, ¿no? Un tema de cultura de consumo desde todos los ámbitos, sí, y mejorar las cosas que haya por mejorar, ¿no? No quedarnos en la crítica, sino vamos, ¿qué tenemos que hacer ahora en adelante para mejorar el Yo sistema? creo que es una señal que nos están dando a todo el mercado, o sea, señal a los productores y proveedores, señal a las instituciones que velan por esto, señal a los consumidores, ¿no? Señales a los reguladores. Señores, y la pregunta que yo hacía, todo esto me hace una pregunta que parece inocente. ¿Para quién se regula? ¿No es cierto? Me quedo con esa pregunta. ¿Para quién se regula? Supuestamente el Estado tiene una función, bienestar de la sociedad y mejorarlo. Y regulas para lograr, o sea, para llevar los esfuerzos hacia lo bueno y más bien desalentar lo malo. Pero cuando yo veo esto y digo, oye, la etiqueta va al consumidor, ¿por qué no le pones lo que es? Algunos han puesto así drásticamente que se ponga en una pelotita de esa, se diga, no es leche, así de claro. ¿Por qué, me pregunto yo, ha cambiado la denominación de producto, creo que era lácteo, a leche evaporada? ¿Hay algo ahí que mejora la decisión del consumidor? Si no es leche, ¿por qué me pones que es leche evaporada? Muy bien, yo les agradezco a ambos. Nos hemos explayado bastante, creo, en este tema. Esperemos que las dudas hayan sido resueltas. Han quedado, por cierto, algunas todavía, pero ya me imagino que tenemos una segunda parte. Oye, encantadísimos. Para conversar de esto. Agradecemos a Matilde Schwab, directora del Centro de Liderazgo y Ética Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico. De Gianfranco Iparraguirre, él es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias a ustedes. Y nos reencontramos en una siguiente edición de MSP. Buenas tardes. Buenas tardes.